Shalom, hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, que sea el fuego del Ruach HaKodesh nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos a este estudio bíblico Yom Kippur, el día de la expiación en Yahshua HaMashiach. Nuestro versículo introductorio, Levítico, capítulo 23, versículo 27. Pero el 10 del mes, el día décimo del séptimo mes, será el día de expiaciones. Convocación Kadosh tendréis y afligiréis vuestras almas y presentaréis ofrenda encendida a Yahweh. Otra vez en el día décimo del mes séptimo. Amados hermanos, los temas que miraremos en este estudio bíblico es ¿qué es Yom Kippur? Segundo, historia y contexto bíblico de Yom Kippur. Significado de Yom Kippur para Israel, su propósito en el Mesías Kadosh, significado profético profundo, y finalmente cómo guardar Yom Kippur en Kedusha, santidad. Amados hermanos de la página Eliyahu Shalom, este estudio completo lo encontrarán en la página de Facebook Eliyahu Shalom. De igual manera en la página de YouTube estará el estudio completo. En otras plataformas, por motivos de normas de esas empresas, estará mucho más reducido. Así que los invito a la plataforma principal de Facebook y de YouTube para que puedan ver este estudio completo, que es muy importante. Este estudio en escrito lo pueden solicitar en la página de Facebook a través del Messenger y con mucho gusto lo compartiré totalmente gratis, porque la palabra de Yahweh Elohim no se vende. Este estudio se encuentra en el grupo Yahweh Eliyahu, Yahweh es mi Elohim. En la sección archivos encontrarán todos los archivos de gran cantidad de archivos de estudios totalmente gratis, el cual pueden bajar, editar y compartir. Es el propósito de la misión de ser misioneros en Yahshua HaMashiach. Mateo capítulo 28 versículo 18 en adelante, la gran comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enseñen lo que les he enseñado a ustedes. Entonces pueden suscribirse a este canal de WhatsApp para recibir las últimas noticias, de igual manera al canal de Messenger de Eliyahu Shalom para recibir las últimas notificaciones, los últimos estudios. Amados hermanos, vamos a iniciar nuestro estudio con oración. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejá. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Kadosh, 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 Kadosh. Yahweh Elohim Sabaoth. Exaltado seas por la eternidad, Padre amado celestial. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. En el nombre de Yahshua HaMashiach, ato, amarro, encadeno, declaro inoperante al dragón y sus ángeles. Ato la serpiente antigua, que es Satanás y el diablo. Ato y amarro el principado de mi país. Ato y amarro todo hombre fuerte en mi ciudad, en mi barrio. Declaro inoperante todo hombre fuerte al norte, sur, este y oeste. No tienen poder ni autoridad. Activamos a los malajín de guerra espiritual, Micayahu y sus ángeles. Micayahu y los malajín de guerra espiritual, limpiando los aires ahora, quebrantando, destruyendo toda fuerza de maldad, todo espíritu inmundo distractor, toda hueste de maldad sale fuera ahora, no tienen poder ni autoridad. En el nombre de Yahshua HaMashiach, nos cubrimos con fuego del Ruach HaKodesh, con la armadura de Yahweh, el casco de salvación, el pectoral de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada de la Torá, las sandalias del Evangelio y el poder y la autoridad en el Ruach HaKodesh de verdad. Hemos apartado este tiempo, amado Padre, para estudiar de tu Torá, de tus instrucciones, de tu palabra. Guíanos e instruyenos a través de tu Ruach HaKodesh de verdad. No queremos escuchar palabras de hombres, palabras en la carne, manipulación de hombres. Queremos ser instruidos y guiados únicamente por tu Ruach HaKodesh de verdad. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén.
Bueno, amados hermanos, damos inicio a nuestro estudio, nuestros objetivos y primero nuestra pregunta tesis. Una pregunta tesis es una pregunta que abre nuestro estudio, el cual debe responderse durante el proceso de este estudio. Como es un estudio, entonces aconsejo, tomen apuntes y si no entendieron algo, pausan el video, le dan hacia atrás, vuelven a escuchar, van tomando sus apuntes para que tengan un estudio activo. No un estudio pasivo de solamente escuchar, sino un estudio activo. ¿Cómo podemos guardar Yom Kippur en Kedushá? Santidad, Kedushá. Entonces, un ejemplo de esto es, vamos a apuntar palabras que no entendemos. Kedushá, ¿qué significa Kedushá? Entonces vamos a buscar en Google Kedushá. ¿Qué es Kedushá? Aconsejo ponerle concordancia Strong, Kedushá, y entonces de esta manera tendremos un estudio activo, no un estudio pasivo de solo escuchar. Cuando estudiamos de manera activa, activamos nuestro cerebro para que él capte toda la información a través del Ruach HaKodesh para poder tener un mejor entendimiento profundo de esto que estamos estudiando. Entonces, ¿cómo podemos guardar Yom Kippur en Kedushá? Entendiendo su significado en Israel, en Yahshua y en la profecía para el fin de los tiempos. Entonces son tres preguntas: en Israel, en Yahshua y como profecía profética. Entonces nuestro objetivo principal es entender Yom Kippur en su plenitud, en Israel, en Yahshua y en su cumplimiento profético. Ese es nuestro objetivo principal. Debe quedar muy claro estos tres aspectos. Objetivos específicos: conocer el trasfondo histórico y bíblico de Yom Kippur en Israel. Segundo, identificar el cumplimiento profético de Yom Kippur en Yahshua HaMashiach. Tercero, aplicar en la práctica cómo guardar este día en Kedushá, apartando tiempo para reconciliación, perdón, oración y ayuno. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro estudio de Yom Kippur, día solemne para Israel, lo más importante. Yom Kippur, conocido como el Día de la Expiación, es la cita más solemne en el calendario de Yahweh, no el calendario de los judíos o el calendario de Israel, es el calendario de Yahweh, de sus Moadim, citas o santas convocaciones. No es una fiesta agrícola como Pesach, Shavuot o Sukkot, es un día espiritual y profético de reconciliación. Es el día en que Israel debía afligir su alma y buscar limpieza delante de Yahweh. Haciendo un breve paréntesis, nosotros somos Nefesh Hayah, almas vivientes. Yahweh Elohim sopló en Adán de su rúa y el hombre vino a ser un Nefesh Hayah, un alma viviente. Somos almas vivientes. Hoy en día, hoy en Yahshua HaMashiach tenemos la expiación perfecta, pues él, Yahshua, es el Cordero sin mancha y el Cohen Gadol, sumo sacerdote eterno. Sin embargo, Yom Kippur sigue siendo una cita profética, una fiesta de Yahweh profética que nos enseña sobre el perdón, la Teshuvah. Teshuvah es arrepentimiento, regresar a Yahweh y a la preparación para los tiempos finales. A lo largo de este estudio veremos qué significa Yom Kippur según la Torá, las instrucciones de Yahweh, cómo se entendía en Israel, su propósito espiritual y cómo Yahshua HaMashiach cumplió esta cita de manera perfecta. También abordaremos su dimensión profética en relación con la tribulación y la esperanza de redención final. Finalmente, reflexionaremos en cómo podemos guardar este día en Kedushá, en santidad, apartando un tiempo exclusivo para reconciliarnos con Yahweh, perdonar a quienes nos han hecho daño, orar por nuestras familias y por aquellos que aún no le conocen, recordando que este es un día de humillación y dependencia total de nuestro Abba Kadosh, Yahweh Elohim. Vamos a nuestro primer tema. Entonces, nuestro primer tema, y llega hasta carácter perpetuo.
para estar atento con el tiempo. Entonces, la palabra hebrea Kippur proviene de la raíz kapar, concordancia Strong A. Concordancia Strong 3722. ¿Vamos bien? Sí. Concordancia Strong 3722, cuyo significado es cubrir, purificar, expiar. Por eso, Yom Kippur significa día de la expiación o día del cubrimiento. Este día ocupa un lugar central en el calendario de Yahweh, pues no se trata de una celebración agrícola, sino de un tiempo sagrado de reconciliación, perdón y restauración. Israel debía detener toda obra, ayunar, afligir su alma y presentarse delante de Yahweh, entendiendo que sin expiación no había acceso a la presencia de Yahweh, la presencia divina. En la Torah, Yom Kippur es el único día en que el Kohen Gadol, sumo sacerdote, podía entrar en el lugar Kadosh Kadoshim, santísimo, lugar santísimo detrás del velo, para rociar la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, cubriendo así los pecados del pueblo. Este acto no solo tenía un sentido ritual, sino que mostraba la Kedusha, la santidad de Yahweh y la necesidad de limpieza para poder habitar en medio de su pueblo. En Yahshua HaMashiach, nuestro Kohen Gadol, sumo sacerdote eterno, encontramos el cumplimiento perfecto de esa cita, porque él, Yahshua, no entró con sangre de animales, sino con su propia sangre para darnos redención eterna. Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 12. Entonces, nuestros versículos, Vayikra, Levítico, capítulo 16, versículo 29 al 31. Esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que habite entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, para limpiarlos. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Día de reposo, Shabbat, será para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Estatuto perpetuo. Vayikra, Levítico capítulo 23, versículo 26 al 32, parafraseado. Yahweh habló a Moshe, diciendo: el día 10 del mes séptimo será el día de expiaciones, será convocación Kadosh, afligiréis vuestras almas y presentaréis ofrenda encendida a Yahweh. No haréis obra alguna, porque es día de expiación para reconciliarnos delante de Yahweh, vuestro Elohim. Este día será de reposo solemne, Shabbat alto, y lo guardaréis de tarde a tarde como estatuto perpetuo. Entonces, explicación de estos versículos. En estos versículos se establecen los elementos centrales de Yom Kippur. Entonces, primero, una fecha fija, el día 10 del séptimo mes. Segundo, afligir el alma. En hebreo, anaf nefesh implica humillarse, ayunar, quebrantar el orgullo de los humanos, el orgullo de la carne, delante de Yahweh nuestro Elohim. Tercero, prohibición de obra alguna. Es un Shabbat solemne, donde todo debe detenerse para enfocarse en la reconciliación. Expiación, cuarto punto, Yahweh mismo provee el medio de limpieza y restauración. Quinto, carácter perpetuo. No es un mandato temporal, sino una cita eterna en el pueblo de Israel y con los redimidos en Yahshua HaMashiach. Ejemplo histórico. Ejemplo histórico: en tiempos bíblicos el Kohen Gadol, sumo sacerdote, entraba una vez al año en el lugar Kadosh Kadoshim, en el lugar santísimo, con la sangre del macho cabrío para expiar por sí mismo y por el pueblo. Se escogían dos machos cabríos, uno era sacrificado y el otro, conocido como el Azazel, era enviado al desierto, llevando simbólicamente los pecados de Israel. Levítico capítulo 16, versículos 7 al 10. Esta imagen profética apuntaba a Yahshua HaMashiach, quien cargó con nuestros pecados y los llevó lejos de nosotros, tal como dice Yeshayahu, Isaías 53:6.
Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, en la aplicación práctica para nosotros hoy en día, Yom Kippur es un llamado a tres dimensiones. Primero, vertical, reconciliarnos con Yahweh a través de Yeshua HaMashiach, reconociendo que solo en su sangre tenemos limpieza y vida eterna. Interior, examinar nuestro corazón y reconocer áreas de pecado y arrepentirnos con sinceridad. Tercer punto, horizontal, reconciliarnos con nuestros hermanos, perdonar a quienes nos han ofendido y buscar restauración en nuestras relaciones. Entonces, en la etimología hebrea encontramos Kippur, que viene de la raíz kapar, concordancia Strong 3722, que significa cubrir, espiar. Esto nos recuerda que el sacrificio de Yeshua HaMashiach no solo vio, sino que quitó el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Entonces, Yom Kippur no es una tradición vacía, una fiesta de los judíos, sino es un recordatorio solemne de Kedushá, de santidad de Yahweh y de nuestra necesidad constante de expiación. En Yeshua HaMashiach tenemos el cumplimiento perfecto de este día, pues su sangre nos limpia y su intercesión nos abre las puertas de la presencia divina. Guardar Yom Kippur en Kedushá significa apartar un tiempo exclusivo para Yahweh Elohim, humillar nuestra alma, reconciliarnos con Él y con los demás, y recordar que estamos llamados a vivir en Kedushá, en santidad, mientras esperamos la redención final. Nuestro siguiente tema: historia y contexto bíblico de Yom Kippur. Entonces, para entender Yom Kippur necesitamos mirar hacia el Mishkan, el tabernáculo, y luego al templo de Jerusalén, donde se instituyó el servicio sagrado de este día. En el tiempo de Moshe, Yahweh Elohim ordenó a Aarón, el primer Kohen Gadol, sumo sacerdote, que una vez al año entrara al lugar Kadosh Kadoshim santísimo, para hacer expiación por los pecados de todo Israel. Este servicio era único porque revelaba tanto la gravedad del pecado como la provisión de Yahweh para el perdón. En el centro del rito estaban dos machos cabríos, uno para Yahweh y otro para Azazel. El primero era sacrificado como ofrenda por el pecado, mientras que el segundo cargaba simbólicamente las iniquidades, el abón, la torcedura del pueblo, y era enviado al desierto. Este ritual no era un simple símbolo agrícola o cultural, era una representación profética que apuntaba al sacrificio perfecto de Yeshua HaMashiach. Nuestros versículos: Levítico capítulo 16, versículos 5 al 10. De la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y Aarón ofrecerá el becerro de la expiación que es suyo, y hará expiación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Yahweh Elohim a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, una suerte por Yahweh y una suerte por Azazel. Y Aarón hará traer el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahweh, y lo ofrecerá en expiación, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Hebreos capítulo 9, versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el Kohen Gadol, sumo sacerdote, entra una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Explicación de estos versículos. En Levítico capítulo 16, versículos de 5 al 10, Yahweh establece el patrón del día de expiación. La expiación no podía hacerse sin sangre, lo cual anticipa el principio fundamental: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos capítulo 9, versículo 22. El hecho de que Aarón
debía primero espiar por sí mismo y por su casa, nos enseña que incluso el Cohen, el sacerdote, estaba contaminado y necesitaba limpieza antes de interceder por otros. Los dos machos cabríos expresaban dos aspectos inseparables de la expiación. Primero, el cabrío para Yahweh, sacrificio por el pecado, mostrando que la paga del pecado es muerte. El cabrío para Azazel cargaba las culpas y era enviado al desierto, representando la remoción de los pecados lejos del campamento. Entonces vamos a hacer una nota sobre Azazel. En Levítico 16 se ordena que un macho cabrío sea para Yahweh y el otro para Azazel. Algunos han pensado erróneamente que Israel ofrecía un sacrificio a un demonio, pero la Torá nunca dice eso. El cabrío para Azazel no era sacrificado, sino apartado y enviado al desierto, cargando simbólicamente los pecados del pueblo. Entonces, la palabra Azazel, la concordancia Strong 5799, ha sido interpretada como un lugar desolado o montaña rocosa. Segundo, una combinación de que es cabra, y azal, irse, es decir, la cabra que desaparece. En la tradición judía posterior se acostumbró a despeñar la cabra para asegurar que no regresara. Además, se le ataba un cinto rojo que si se volvía blanco simbolizaba el perdón. Isaías capítulo 1, versículo 18, que tus pecados son rojos como la grana, como la granadilla, se vuelvan blancos como la lana o la nieve. Pero los sabios registraron que después de la muerte y resurrección de Yahshua HaMashiach, aquel cinto nunca más volvió a tornarse blanco. Esos son escritos talmúdicos de la tradición judía, rabínica, ortodoxa. Esto confirma que Yom Kippur era solo una sombra. Los sacrificios eran temporales, pero Yahshua, el Cordero Perfecto, cargó con nuestros pecados de una vez y para siempre. Isaías 53:6 y Hebreos capítulo 10, versículos 10 y 14. En Hebreos capítulo 9, versículo 7 se nos recuerda que el Cohen Gadol solo podía entrar en el lugar santísimo, Kadosh Kadoshin, una vez al año. Este detalle muestra lo restringido del acceso a la presencia de Yahweh Elohim bajo el antiguo pacto o en la Taná, la Torá. La sangre de animales servía solo como una sombra, pero no podía limpiar la conciencia ni ofrecer perdón eterno. En el ejemplo práctico, hay que cambiar la diapositiva. En el ejemplo práctico, el ritual de los dos machos cabríos puede compararse con un simulacro judicial. Una persona recibe la sentencia de muerte en lugar del culpable, y el otro carga la condena y es expulsado de la ciudad. Así Israel veía en vivo y en directo que el pecado traía muerte. La paga del pecado es muerte, pero Yahweh Elohim en su misericordia proveía sustitutos para mantener la relación con su pueblo. En la aplicación práctica, el contexto histórico nos recuerda que el pecado no es un asunto ligero. Así como Israel veía con temor y reverencia al Cohen Gadol entrar al lugar santísimo, lugar Kadosh Kadoshim, nosotros debemos reconocer la seriedad del pecado y la necesidad de vivir en Teshuvah, en arrepentimiento sincero. Entonces, hoy no llevamos cabríos ni becerros porque Yahshua HaMashiach ya se ofreció a sí mismo como expiación perfecta. Él cumplió ambos aspectos, derramó su sangre por nuestros pecados y llevó nuestras iniquidades fuera del campamento. Hebreos capítulo 13, versículos 12-13. Por lo tanto, cada Yom Kippur es un recordatorio solemne de la cruz, de ese sacrificio en la cruz, del precio del perdón y del llamado a vivir en Kedushá, en santidad. Veamos la etimología hebrea ahora. Concordancia Strong. Cohen, que es
Concordancia Strong 3548, sacerdote, aquel que ministra. Azazel, literalmente chivo. La concordancia Strong 5799, literalmente chivo que se va o el que es expulsado. Algunos rabinos lo asocian con un espíritu del desierto, pero bíblicamente representa la remoción de la culpa del pueblo. Entonces, el servicio de Yom Kippur en el Mishkan nos enseña dos verdades esenciales. El pecado exige derramamiento de sangre y la expiación no es completa hasta que la culpa es removida. Ambas realidades encuentran su plenitud en Yahshua HaMashiach. Su sangre nos limpia y su sacrificio aparta nuestras transgresiones, tan lejos como está el oriente del occidente. Salmo 103, versículo 12. Por eso el contexto histórico no es un simple recuerdo del pasado, sino un fundamento que nos apunta a la obra eterna del Mesías. Continuamos con el siguiente tema. Significado de Yom Kippur para Israel. Entonces, para el pueblo de Israel, Yom Kippur no era simplemente una festividad más en el calendario, sino el día más solemne de todo el año. Era llamado Shabbat Shabbatón, es decir, un reposo absoluto. En este día no había espacio para actividades cotidianas ni labores productivas. Toda la nación debía enfocarse en la reconciliación con Yahweh. En un breve paréntesis, he escuchado que algunos maestros de la Torá, rabinos, incluso ni siquiera se lavan los dientes en este día. Yo no te estoy diciendo que no te laves los dientes, sino que algunas personas en Israel en este día incluso no se bañan ni se lavan los dientes porque es un Shabbat absoluto. Yo te aconsejo que te bañes y que te laves los dientes, en consejo personal. Se esperaba un arrepentimiento teshuvá genuino que se manifestaba en la aflicción del alma, no como un acto de apariencia externa, sino como un ejercicio profundo de humildad delante de Yahweh Elohim. El pueblo entonces comprendía que sin expiación de sus pecados quedaban como una carga que impedía la cercanía con su Creador. Dos versículos acá, versículos y explicación de los versículos. Entonces los versículos, Vayikral, Levítico 23, versículo 27 al 32. Pero a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, será convocación Kadosh para vosotros y afligiréis vuestras almas y presentaréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este mismo día porque es día de expiación, para reconciliarnos delante de Yahweh vuestro Elohim, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este mismo día, yo destruiré a tal persona de su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces al empezar el día del mes séptimo. Números capítulo 29, versículo 7 al 11. En el día 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis y ofreceréis holocausto a Yahweh en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año, sean sin defecto. Y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa, una medida con cada becerro, 2 décimas con el carnero, y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima, un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda por el pecado de la expiación, y el holocausto continuo con su ofrenda y sus libaciones. En la explicación de los versículos, Levítico 23, Yahweh enfatiza que Yom Kippur es un estatuto perpetuo. No se trataba de una práctica cultural pasajera, sino de una cita divina que debía cumplirse de generación en generación. El mandamiento de afligir el alma revela la importancia de la teshuvá, el arrepentimiento, porque sin quebranto no hay verdadera reconciliación.
La severidad del mandato es impactante, el que no se afligiere será cortado de su pueblo. Esto muestra que Yom Kippur no era opcional, la expiación era una necesidad vital para mantener la relación con Yahweh Elohim. En Números 29 se detallan los sacrificios adicionales que se presentaban en ese día. El holocausto de los becerros, carneros y corderos sin defectos apuntaba a la necesidad de Kedushá, santidad absoluta. El macho cabrío para expiación recordaba que el pecado no podía pasarse por alto, debía ser tratado con sangre derramada. Continuamos con ejemplo pedagógico. Entonces, en el ejemplo pedagógico podemos imaginar con Yom Kippur como el día de balance espiritual. Así como una empresa debe de tener actividades para hacer inventario y ajustar cuentas, Israel debía de tener toda obra para evaluar su vida delante de Elohim. No se trataba de productividad externa, sino de examinar el corazón y buscar limpieza. En la etimología hebrea encontramos Anak, concordancia Strong 6031, que es humillar, afligir, someter. No significa de un simple malestar físico, sino una disposición del corazón, en hebreo lev, que reconoce la necesidad de Yahweh. De aquí entendemos que afligir el alma no era solo ayunar, sino es un acto de quebranto interior, de rendirse y doblegarse en obediencia a Yahweh Elohim. Por eso la fe significa en hebreo emuná, que esto es creer, confiar y obedecer a Yahweh Elohim. Esos tres elementos son fundamentales. En la aplicación práctica para Israel, Yom Kippur representaba el punto máximo de dependencia de Yahweh. No podían confiar en su propia justicia ni en rituales vacíos, sino que debían reconocer su pecado y buscar la cobertura divina. Hoy, aunque los sacrificios ya no se ofrecen porque Yahshua HaMashiach es nuestra expiación perfecta, el principio sigue vigente. Necesitamos detenernos, humillar nuestras almas y reconciliarnos con nuestro Abba Kadosh, Yahweh Elohim. El ayuno y la oración en Yom Kippur son recordatorios de que nuestra fragilidad y de la suficiencia de la obra del Mesías, Yahshua HaMashiach. Es la obra perfecta, el sacrificio perfecto. Por eso no necesitamos carneros. Yom Kippur para Israel fue el día más solemne del calendario, un día en el que el pueblo entero se acercaba en unidad a Yahweh Elohim buscando perdón. Era un Shabbat absoluto, o es un Shabbat absoluto donde el alma debe quebrantarse delante de su Creador. Hoy, al mirar este mandamiento, aprendemos que sin Teshuvah, arrepentimiento, no hay reconciliación, y que Yahshua HaMashiach es quien cumple en sí mismo lo que Israel ensayó por tantos años, años tras años. Afligir el alma significa reconocer nuestra total dependencia de Él, caminar en humildad y renovar nuestra relación con el Elohim Kadosh, Yahweh. Nuestro siguiente tema. Cuarto tema, su propósito profético en el Mesías Kadosh. Entonces la foto no es el Mesías Yahshua, aclaro, es la imagen de un Cohen Gadol, de un sumo sacerdote. Ya a veces hay personas que le sacan pretexto a todo. Continuamos con el tema. Entonces, Yom Kippur encuentra su plenitud en Yahshua HaMashiach. En la Torah, en las instrucciones de Yahweh, el día de la expiación estaba marcado por sacrificios, sangre derramada y el ministerio del Cohen Gadol, sumo sacerdote. Sin embargo, todo este ritual tenía un propósito profético: señalar hacia aquel que sería el Cordero perfecto y el Cohen Gadol, sumo sacerdote eterno. Yahshua no ofreció sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia, sin mancha ni pecado. Su sacrificio no necesitaba repetirse cada año, pues fue perfecto, eterno y suficiente para reconciliarnos con Yahweh Elohim. Mientras el Cohen Gadol terrenal entraba una vez al año al lugar Kadosh Kadoshim, al lugar santísimo, con temor y sangre ajena, sangre de un cordero, de
carnero, Yahshua HaMashiach entró al verdadero santuario celestial con su propia sangre, obteniendo redención eterna. El propósito de Yom Kippur en el Mesías no es solo recordarnos el perdón de los pecados, sino también enseñarnos que tenemos acceso directo al Padre por medio de Yahshua HaMashiach. Este acceso nos libera de la culpa, nos invita a vivir en Kedushá, en santidad, y nos prepara proféticamente para la redención final. Nuestros versículos, los versículos acá y luego la explicación. Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 14. Pero estando ya presente el Mashiach, Yahshua, Cohen Gadol, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar Kadosh, Kadosh Kadoshin, lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Ruach HaKodesh eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Segundo versículo, Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 12. Esa es voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahshua HaMashiach, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo Cohen está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Mashiach, Yahshua, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Yahweh. Entonces, en Hebreos capítulo 9 se contrasta la expiación antigua con la nueva y perfecta obra del Mesías. Los sacrificios animales cubrían externamente, pero no podían limpiar la conciencia del pecado. Yahshua, en cambio, ofreció su sangre pura y eterna, trayendo una redención que no necesita repetirse. Aquí vemos la diferencia entre una purificación ceremonial y una transformación espiritual interior. En Hebreos capítulo 10, el énfasis está en la suficiencia del sacrificio de Yahshua. Mientras los Kohanim, sacerdotes terrenales, ofrecían continuamente los mismos sacrificios, Mashiach hizo una sola ofrenda definitiva. Al sentarse a la diestra de Yahweh, muestra que su obra fue consumada y que hoy intercede por nosotros como nuestro Cohen Gadol celestial, sumo sacerdote. Acá está la explicación. Que no tengo un asistente ¿de qué? De diapositivas. Por esa razón es un poco complicado para mí. Entonces, otra vez la explicación de los versículos. Aquí vemos la diferencia entre una purificación ceremonial y una transformación espiritual interior. Y Mashiach hizo una sola ofrenda definitiva al sentarse a la diestra de Yahweh. Muestra que su obra fue consumada. Vamos al ejemplo práctico. En el ejemplo práctico, imaginemos la diferencia entre limpiar superficialmente una herida con un paño y recibir una cirugía que sana la raíz del problema. Los sacrificios del antiguo pacto eran como el paño, cubrían temporalmente, pero la infección del pecado seguía allí. Yahshua HaMashiach, en cambio, es como el médico que entra al corazón del problema, sanando desde la raíz, quitando la culpa y restaurando la vida. En la etimología hebrea encontramos la palabra Kadosh, que en la concordancia Strong 6918 significa apartado, consagrado, diferente de lo común. Yahshua no solo cumplió con Yom Kippur como acto ritual, sino que lo hizo de manera Kadosh, apartada, única y perfecta. Su sacrificio no fue uno más en la larga lista de ofrendas, sino el cumplimiento final que aparta para siempre a su pueblo de la condenación del pecado.
Entonces, el propósito de Yom Kippur en el Mesías Kadosh es mostrarnos que ya no dependemos de sacrificios de animales ni de un templo terrenal para ser reconciliados con Yahweh Elohim. Tenemos un mediador perfecto, Yahshua HaMashiach, que entró una vez y para siempre al lugar Kadosh Kadoshim, al lugar santísimo celestial. Por medio de él, de Yahshua, nuestras conciencias son limpias y recibimos acceso directo al trono de Yahweh Elohim, al trono de gracia. Esto nos desafía a vivir en Kedushá, en santidad, no en nuestra fuerza, sino en la obra consumada de nuestro Kohen Gadol eterno. Así, Yom Kippur deja de ser no solo un recordatorio del pecado y se convierte en una proclamación de victoria, perdón y vida nueva en Mashiach Yahshua. Nuestro quinto tema. Entonces, significado profético de Yom Kippur. Significado profético de Yom Kippur. Yom Kippur no solo tenía un significado inmediato para Israel en la Torá, sino que proyectaba una dimensión profética que apuntaba al juicio final y a la restauración del pueblo de Yahweh. Este día nos recuerda que llegará un tiempo de aflicción sin precedentes, en el cual Israel, en medio de la angustia, reconocerá finalmente a Yahshua HaMashiach como el Mesías que rechazaron. El profeta Zacarías anuncia un día en que mirarán al que traspasaron y llorarán como quien llora por un hijo unigénito. Zacarías capítulo 12, versículo 10. De igual forma, Yom Kippur nos enseña que habrá un momento decisivo en la historia en el que el pueblo Kadosh será purificado y el mundo entero será confrontado con la justicia de Yahweh. Este propósito profético también se conecta con el fin de los tiempos, así como el shofar en Yom Teruah anunciaba el inicio de los 10 días de Teshuvah, arrepentimiento. Yom Kippur representa la culminación de ese proceso, el día en que la humanidad estará delante del juez supremo. Para los que han creído en Yahshua, este día no será de condenación, sino de redención. Para los que lo han rechazado, será día de angustia. Versículos. Mateo capítulo 24, versículo 21 al 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí Yahshua mismo advierte sobre un tiempo de aflicción universal. La expresión gran tribulación conecta con la idea de anaf, de humillarse, usada en Levítico para afligir el alma. Así como Israel se humillaba en Yom Kippur, la humanidad entera, todo el mundo, será humillado en este periodo de aflicción. Romanos capítulo 11, versículos 26 al 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces Shaul Pablo interpreta Yom Kippur en clave mesiánica, el perdón de los pecados y la reconciliación de Israel con su Elohim. En el contexto final de Yahshua será reconocido como el libertador, cumpliendo la expiación definitiva prometida en los profetas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Elohim para ira, para el día de la ira, para las copas de la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Aquí se afirma que los Kadoshim, no están destinados a experimentar la ira divina. El día de Yom Kippur, en clave profética, distingue entre los que reciben misericordia y los que enfrentan juicio. El pueblo redimido será protegido en el Mesías Kadosh Yahshua. Etimología hebrea y ejemplo pedagógico. En la etimología hebrea encontramos la palabra anat,
significa afligir, humillar, someter. En Yom Kippur Israel debía afligir su alma. Proféticamente la gran tribulación será un tiempo en el que el mundo entero será doblegado ante el poder de Yahweh. Pero en esa aflicción Israel será llevado al arrepentimiento. Otra palabra clave en este capítulo, en esta sección, es Kippur, que es tapar, cubrir, espiar. En el cumplimiento profético, Yahshua es quien cubre y espía los pecados, no solo de Israel, sino del mundo entero. Juan capítulo 1, versículo 29. En el ejemplo pedagógico podemos imaginar Yom Kippur como el simulacro de emergencias en que todos deben detenerse, dejar lo que hacen y enfrentar la realidad. En la gran tribulación, la humanidad no podrá ignorar el llamado de Yahweh. Así como en Israel se hacía silencio y ayuno, el mundo entero será puesto en pausa, confrontando por la voz del juez supremo Yahweh Elohim Sabaoth. Del mismo modo, Israel reconocerá al Mesías que rechazó, igual que un hijo pródigo que vuelve llorando a la casa de su padre. Israel en ese día de angustia llorará, pero será recibido con brazos abiertos porque Yahweh Elohim ha provisto expiación en Yahshua. Entonces, Yom Kippur nos enseña que habrá un día de aflicción y juicio universal, reconocido en la escritura como la gran tribulación. Sin embargo, este día también anuncia restauración y reconciliación. Israel será salvo y reconocerá a Yahshua como su verdadero Mashiach. Para los redimidos, Yom Kippur profético no es un día de temor, sino de esperanza, porque tenemos la seguridad de que no hemos sido destinados a la ira, sino a la salvación en Mashiach. Así como Israel se humillaba en este día, nosotros también debemos vivir en actitud de teshuvah, de arrepentimiento, preparando nuestros corazones para el regreso glorioso de nuestro Rey, Yahshua HaMashiach. Nuestro tema final: ¿cómo guardar Yom Kippur en Kedushá? Entonces, Yom Kippur, el día de la expiación, es el Shabbat de Shabbatot, el Shabbat solemne, el día más solemne y apartado del calendario de Yahweh. Se celebra una vez al año durante un periodo de 24 horas, en el cual Israel y hoy también todos los creyentes en Yahshua HaMashiach nos dedicamos enteramente al Creador con oración, ayuno, perdón y reconciliación. No es una fiesta para la carne, sino un tiempo para afligir nuestras almas y reconocer nuestra dependencia absoluta de Yahweh. El propósito de Yom Kippur no es solo abstenernos de comer, sino de buscar un corazón limpio, humilde y quebrantado. Por eso, además del ayuno, se enfatiza el perdón a quienes nos han ofendido, la reconciliación con los demás y la restauración de nuestra relación con nuestro Abba Kadosh, Yahweh Elohim. Nuestros versículos: Isaías capítulo 58, versículos 6 al 7. ¿No es más bien este ayuno que escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Este pasaje, este versículo nos recuerda que el ayuno verdadero no se limita únicamente a dejar de comer, sino vivir en misericordia, justicia y amor al prójimo. Lucas capítulo 23, versículo 34. Yahshua decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el día más solemne del año debemos recordar el ejemplo de Yahshua, quien aún en su sufrimiento mostró un perdón perfecto. Ejemplos de ayunos en la escritura. El ayuno de Yom Kippur se conecta con otros grandes ejemplos bíblicos de búsqueda intensa de Yahweh Elohim. Yahshua ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Mateo capítulo 4, versículo 2. Nos muestra que el ayuno es un arma espiritual para resistir la tentación y fortalecernos en obediencia a Yahweh Elohim.
Eliyahu, el profeta Elías, ayunó 40 días mientras era sostenido por la fuerza de Yahweh. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Fue un ayuno de búsqueda profunda en tiempos de crisis y desesperación. Y finalmente, en estos ejemplos, Esther, Hadasa, convocó un ayuno de 3 días. Esther, capítulo 4, versículo 16. Antes de presentarse ante el rey para interceder por la salvación de su pueblo. Su ayuno estaba ligado a la intercesión y la protección divina. Estos ejemplos nos enseñan que el ayuno no es solo abstenerse de comida, sino un acto de entrega total y confianza en Yahweh Elohim. Prácticas de Yom Kippur o prácticas en Yom Kippur. ¿Qué hacemos en Yom Kippur? Entonces, guardar Yom Kippur en Kedushá no es simplemente cumplir una tradición, sino acercarnos a Yahweh Elohim con un corazón sincero. Algunas prácticas importantes incluyen entonces, primero, ayuno completo de 24 horas si es posible. Desde el atardecer, desde el atardecer hasta el siguiente atardecer, nos abstenemos de comer y beber, dedicando este tiempo únicamente a Yahweh Elohim. Segundo, ayuno parcial, si no es posible el ayuno completo. Hay hermanos con problemas de salud que no pueden hacer un ayuno total. En esos casos se puede hacer un ayuno parcial, por ejemplo, de 6 de la mañana al mediodía, o restringiendo ciertos alimentos. Lo importante es la intención del corazón, no la cantidad de horas que vas a ayunar. Tercero, oración y lectura de la Torá. Este día debe estar lleno de oración profunda, confesión de pecados y lectura de la palabra. Es un tiempo para meditar en la misericordia de Yahweh Elohim y en la obra perfecta de Yeshua HaMashiach. Cuarto tema, perdonar y reconciliar. Tal como Yeshua HaMashiach nos perdonó en la cruz, Yom Kippur es el día ideal para perdonar a quienes nos han herido. No podemos acercarnos al trono de gracia, el trono de Yahweh, con rencor en el corazón. Quinto punto, cánticos de oración, de exaltación. Se recomienda dedicar tiempo a cánticos que exalten la grandeza de Yahweh Elohim, alabanzas, exaltaciones que nos ayuden a entrar en su presencia con gratitud. Caridad y misericordia. Siguiendo Isaías capítulo 58, el verdadero ayuno incluye compartir con el necesitado, ayudar al pobre y extender compasión. El ayuno sin misericordia es vacío. Volviendo al punto 5, cánticos de exaltación, recordemos que en la página hay exaltaciones creadas por mí con ayuda de asistente virtual. Yo escribo las canciones, el asistente hace la música. Aproximadamente hay unas 60 exaltaciones con nombres Kadosh restaurados en las cuales puedes usar para la exaltación. Volvemos al tema principal. Entonces, aplicación práctica. Aplicación práctica, Yom Kippur en Kedushá no significa cumplir reglas mecánicas, sino abrir el corazón delante de Yahweh Elohim. No se trata de impresionar a los hombres con la apariencia de un gran ayunador que duras mucho tiempo ayunando, sino de presentarte sinceramente delante del Eterno, reconociendo nuestras faltas y pidiendo su perdón. Voy a hacer un breve paréntesis aquí, porque es diferente ayunar, apartar un tiempo para Yahweh Elohim y aguantar hambre. Yo personalmente, su hermano, administrador de esa página, en un tiempo de orgullo, duré sin comer, en orgullo, duré sin comer 72 horas, 3 días. Porque pertenecía a la carne, porque estaba en la carne y estaba siendo rebelde. Entonces, en la carne, por orgullo, por soberbia, duré 72 horas sin consumir ningún alimento. Entonces, no se trata de la cantidad de horas que duras sin comer, sino se trata de la intención con la cual estás haciendo este tiempo apartado para Yahweh tu Elohim. Entonces vas a apartar un tiempo para Yahweh tu Elohim en reconciliación con el Padre Celestial. No es un tiempo, por eso podemos recordar el versículo
que nos dice que cada quien dé como ha propuesto en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Yahweh Elohim ama al dador alegre. Han utilizado este versículo muchas veces para pedir dinero. No se trata únicamente de dinero, se trata de tiempo, se trata de apartar tu tiempo, de entregarte a Yahweh Elohim con amor sincero, no con aflicción en tu corazón, no con orgullo ni con soberbia. Apartarte para Yahweh Elohim, dedicarte a su obra redentora, permitir que su Ruach HaKodesh te transforme. Continuamos, cerramos el paréntesis. Entonces, nos presentar sinceramente delante del Eterno, reconociendo nuestras faltas y pidiendo su perdón. Yeshua mismo dijo que cuando ayunemos no debemos mostrar un rostro triste para llamar la atención, sino hacerlo en secreto para que nuestro Padre que está en los cielos nos recompense en público. Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. En este sentido, Yom Kippur es un ensayo profético del gran juicio final. Un recordatorio de que un día todos compareceremos ante el trono de Yahweh. Guardarlo en Kedushá nos prepara espiritualmente para ese encuentro. Yom Kippur no es una carga, sino un regalo divino. Es un día para vaciar nuestro corazón de orgullo y resentimiento, para llenarnos de la presencia del Ruach HaKodesh. Es un tiempo para perdonar, reconciliarnos, buscar misericordia y mostrar misericordia. El ayuno verdadero no es dejar de comer, sino romper las cadenas de maldad, perdonar a los que nos hicieren, ayudar a los necesitados. Yahshua HaMashiach, nuestro Cohen Gadol, sumo sacerdote celestial, ya hizo la expiación perfecta con su sangre. Ahora nosotros respondemos viviendo en Kedushá, en santidad y reconciliación. Guardar Yom Kippur en Kedushá significa entonces vivirlo con un corazón humilde, perdonador y agradecido, recordando siempre que nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida gracias al sacrificio de Yahshua HaMashiach. Hemos terminado el estudio. Entonces, en conclusión, la esencia de Yom Kippur es la reconciliación entre el hombre y Yahweh, y entre nosotros mismos como hermanos. En el pacto antiguo, la sangre de animales cubría el pecado solo por un tiempo, pero en Yahshua HaMashiach, en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, nuevo pacto, tenemos expiación perfecta y eterna, porque Él ofreció su propia sangre una vez y para siempre. Así Yom Kippur adquiere un cumplimiento mayor, pues nos recuerda que nuestra salvación no depende de ritos externos, sino de la obra consumada en el madero. Este día solemne nos invita a un examen profundo del corazón. No se trata únicamente de ayunar, sino de buscar la presencia de Yahweh en humildad, perdón y restauración. Es un tiempo para reconocer nuestras fallas, pedir perdón y sobre todo extenderlo a quienes nos han ofendido. Solo así vivimos el verdadero ayuno que agrada al Padre, romper yugos de injusticia, compartir con el necesitado y caminar en amor sincero. Finalmente, Yom Kippur nos recuerda que estamos llamados a vivir en Kedushá, en santidad, cada día de nuestras vidas. Apartamos este tiempo especial para Yahweh Elohim, pero la enseñanza va más allá de un solo día. Nos motiva a mantenernos en una constante comunión con Él, aguardando la redención final, cuando Israel y todas las naciones reconocerán a Yahshua como el Mesías prometido. Vamos a iniciar nuestros ejercicios prácticos. Entonces, el versículo a memorizar, Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entre una vez y para siempre en el lugar santísimo, el lugar Kadosh Kadoshim, habiendo obtenido eterna redención. Este versículo resume la obra perfecta de Yahshua HaMashiach como cumplimiento de Yom Kippur. Nos recuerda que ya no dependemos de sacrificios repetidos, porque su sangre abrió el camino al lugar santísimo, Kadosh Kadoshim, y aseguró la redención eterna para los que confían en él. Lecturas importantes para profundizar en el estudio de Yom Kippur. Se recomienda de leer de manera completa Levítico capítulo 16, instrucciones detalladas sobre el día de la expiación en la Torá. Y Hebreos capítulo 9, explicación espiritual y cumplimiento en Yahshua HaMashiach. Vamos a iniciar las sesiones de preguntas.
vamos a iniciar en las secciones de preguntas. ¿Qué significa la palabra hebrea Kippur? A. Alegría y canto. B. Expiación, cubrir, purificar. C. Guerra y juicio. D. Festividad agrícola. La respuesta correcta es B. Expiación, cubrir, purificar. Kippur viene de la raíz hebrea kapar, que significa cubrir, expiar y purificar. Segunda pregunta. ¿Quién cumplió Yom Kippur de manera perfecta según el Brit Hadashah, el nuevo pacto, pacto renovado? A. Moisés. B. Aarón. C. Yahshua HaMashiach. D. El pueblo de Israel. La respuesta correcta es C. Yahshua HaMashiach. Él entró en el lugar Kadosh Kadoshim, lugar santísimo celestial, no con sangre de animales, sino con la suya propia, logrando redención eterna. Tercera y última pregunta. ¿Cómo podemos guardar Yom Kippur hoy como creyentes en Yahshua? A. Trabajando normalmente y celebrando con banquetes. B. Recordando solo de manera simbólica. C. En Kedushá, con ayuno, oración, perdón y dedicación a Yahweh Elohim. D. Presentando sacrificios de animales como en la Torá. La respuesta correcta es C. En Kedushá, con ayuno, oración, perdón y dedicación a Yahweh Elohim. Nuestros ejercicios prácticos. Entonces, ejercicio de perdón personal. Escribe en una hoja el nombre de alguien a quien aún guardas rencor o resentimiento. Colócala en tu lugar de oración y presenta ese nombre delante de Yahweh en oración. Pide al Ruach HaKodesh que sane tu corazón y declara perdón sobre esa persona, siguiendo el ejemplo de Yahshua, como dijo al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Segundo, ejercicio de dedicación del tiempo. Aparta al menos 6 horas durante Yom Kippur para oración, lectura de la Torá y meditación. Puedes dividirlas en bloques, por ejemplo, mañana, tarde y noche. Lee pasajes como Levítico capítulo 16, Hebreos capítulo 9 y reflexiona sobre cómo Yahshua HaMashiach cumplió este día en perfección. Dedica un espacio para escribir lo que Yahweh Elohim te hable durante tu tiempo de lectura y oración. Tercero, ejercicio de aflicción y entrega. Realiza un ayuno completo de 24 horas si tu condición de salud lo permite. Si no es posible, haz un ayuno parcial, por ejemplo, de 6 de la mañana al mediodía o de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Durante el ayuno, evita distracciones como redes sociales o actividades seculares y dedica este tiempo exclusivamente a Yahweh Elohim. Acompaña tu ayuno con cánticos de exaltación, oración comunitaria, si es posible, y un corazón dispuesto a reconciliarte con tu Abba Kadosh, con nuestro Abba Kadosh, Yahweh Elohim Sabaoth. Vamos a cerrar este tema con oración. Abba Kadosh, Yahweh nuestro Elohim, gracias por tu palabra, por tu Torah, que hoy nos recuerda que en Yahshua HaMashiach tenemos perdón y expiación eterna. Reconocemos nuestras faltas y nos humillamos delante de ti, como enseñó nuestro Adón en la oración del Padre nuestro. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hoy te pido perdón por mis pecados y decido perdonar a quienes me han ofendido. Asimismo, oro para que tú tengas misericordia de quienes aún viven en tinieblas, incluso de aquellos que consideramos malos, personas malas delante de los hombres, como nuestros gobernantes, figuras de poder. Que tú los libres de toda opresión y les reveles la verdad en Yahshua HaMashiach. Bendecimos a cada hermano y hermana de la comunidad de la página Eliyahu Shalom. Bendecimos a sus congregaciones, a sus familias y a sus hogares. Que el pan nunca falte en sus mesas. Que tú prosperes sus economías conforme a tu voluntad. Y que derrames salud integral, física, mental, emocional y espiritual. Te pedimos que tus malajín acampen alrededor de todos los que te temen. Que guarden nuestras entradas y salidas. Y que tu shalom, tu paz, repose en cada casa representada en este ministerio. Que tu shalom repose en cada uno de nosotros. Yahweh nuestro Elohim, recibe nuestro ayuno, recibe nuestra oración, recibe nuestra exaltación,
Recibe estas alabanzas, esta exaltación y nuestro corazón quebrantado como ofrenda agradable delante de ti. Que Yom Kippur no sea solamente un día, sino un estilo de vida de reconciliación y kedushá y santidad. Enséñanos a caminar como vírgenes sensatas, preparados y vigilantes para el regreso de nuestro Rey Yahshua HaMashiach. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso y kadosh de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amados hermanos, si este estudio ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo, a comentar tu aprendizaje y darle like para que más personas sean edificadas en la emuná. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuevos estudios y reflexiones. Juntos sigamos creciendo en la verdad de Yahweh Elohim y fortaleciendo nuestra relación con Él. Apóyanos con tu participación y difusión, porque cada semilla que siembras en la obra del Altísimo traerá fruto a su debido tiempo. Yahweh Elohim te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh Elohim alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Shalom, hermanos, que el eterno Yahweh Elohim les bendiga y les guarde siempre. Amén y amén.